Pero en realidad Jesús en este momento les decía: hagan silencio, porque Él lo que busca, según el diseño, no es la propagación de una religión en donde hayan muchos que creen que saben quién es, sino que hayan muchos que verdaderamente, por medio de la obra de Dios, le descubran. Y yo no sé si se han puesto a pensar, el riesgo de la iglesia precisamente ha sido la mucha religiosidad y la poca revelación de Cristo. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que le he puesto por nombre: no es un estado de religiosidad, sino de revelación. Y entre paréntesis, una nueva vida. Si ustedes recuerdan, el año que finalizó, estuve dando aproximadamente durante 3-4 meses una serie a la que le puse por nombre, o le pusimos por nombre, Pasos en una nueva realidad. La idea de esto es empezar una nueva serie a la que le hemos titulado En una nueva vida, y esta sea la primera enseñanza, ¿verdad? Y por ser la primera enseñanza de este año, es un poquito desafiante, porque creo yo que de alguna manera nos va a permitir reconocer en nuestros corazones de qué forma estamos viviendo de alguna manera en esta vida, si de manera religiosa o de manera espiritual, que son cosas muy distintas. Finalizamos el año también, di 3 enseñanzas, si no mal recuerdo, sobre la nueva creación, ¿verdad? Empezamos sobre la nueva humanidad, y pues hoy quisiera darle un poco de continuidad a esta nueva serie, considerando esta enseñanza que nosotros pues de alguna manera, o estas enseñanzas que hemos recibido sobre la nueva creación. Así que vamos a dar inicio el día de hoy con la enseñanza, pero no sin antes que pudiéramos leer algo que dice el libro de Job en su capítulo 36, versículo 27. Y esto solamente es como un dato, dice: y él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Y ustedes se preguntarán: ¿y por qué no está leyendo esto? Esto solamente es como un dato. Esto está hablando del ciclo hidrofólico del agua, ¿verdad? Que fue más o menos descubierto ahí por el siglo XVII. Y la escritura en el primer libro de la Biblia ya lo había dado a conocer. O sea, el libro de Job es el libro más antiguo de la escritura, y en el libro más antiguo de la escritura pues ya habla del ciclo del agua, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios, como el creador de todas las cosas, ha dejado evidencia de todo lo que posteriormente se ha descubierto, y cómo entonces a través de esto podemos darnos cuenta y verificar que lo que la escritura dice es verdad, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que nos da, que por medio de la ciencia y muchas personas honestas podemos comprobar a aquellos que incluso todavía dudan de la veracidad de la escritura, y nosotros que hemos recibido por medio del Espíritu Santo el testimonio de Dios que nos confirma en nuestros corazones de que todo lo que la palabra dice, toda esa palabra es, ¿verdad? Esto solamente como un dato para que lo tomemos en cuenta. Ahora sí, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo, dice así el versículo 13: Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el versículo 17 dice: le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Muy bien, vamos a darnos cuenta que hay una palabra importante en el versículo 17, y el contexto es que Jesús está preguntando quiénes dicen los hombres que es él. Y algunos le dijeron Jeremías, otros les decían eres un profeta. Sin embargo, Pedro le da esta respuesta. Le dice: eres el Cristo, ¿verdad? En el versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Primero, yo quisiera que pudiéramos entender que cuando hablamos de religiosidad, pues de una manera simple, la religión se cree o se supone o se define como aquel vínculo que nos vuelve a unir a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros llegamos a creer eso, entonces dejamos de alguna manera de creer que es Jesús el mediador o Cristo el vínculo con Dios, ¿verdad? Porque entonces le estamos dando el honor a una religión que fue creada por el hombre independientemente de la denominación, o una atribución que únicamente tiene Jesucristo. Porque Jesucristo es verdaderamente aquel que nos vuelve a ligar a Dios, que nos vuelve a unir o a vincular a Dios. Entonces, ¿por qué es importante comprender y dimensionar esto? Porque precisamente es esto lo que le hace saber Jesús a Pedro, que lo que Pedro estaba entendiendo, no se lo había dado a conocer ningún hombre, ninguna religión y ninguna voluntad humana, sino por el contrario, era una revelación, una acción, una atribución que solamente tiene Dios de dar a conocer. Ahora bien, es importante, y para Pedro y los discípulos, que en este momento no eran los apóstoles, estar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, según sus propias palabras, quien era el camino, la verdad y la vida. Entonces habían estado bebiendo de alguna manera de aquel que es el camino, la verdad y la vida, a tal punto que por medio de una acción del Espíritu, los ojos de Pedro veían a Jesús no solamente como un profeta más, sino como la revelación de Dios en esta tierra. Y Jesús claramente se lo dice: esto que tú me estás diciendo no pudo haber existido obra humana que te lo hubiera podido hacer saber. Y aquí quisiera hacer como un tipo de paréntesis. Muchas veces se sabe de la existencia de Dios, pero saber de la existencia de Dios no necesariamente nos da la revelación de Dios. En otras palabras, el hecho de que estemos conscientes de que Dios existe no necesariamente nos hace testigos de su existencia. Y una de las cosas que la Escritura nos enseña y nos dice es que seremos testigos de Dios, de Cristo. Y una de las cualidades de un testigo, ¿cuál es? No es que alguien le haya dicho o que alguien le haya contado, sino que él lo ha presenciado. ¿Cómo tú puedes ser testigo, por ejemplo, de un accidente?
no porque alguien te haya contado a ti que hubo un accidente, sino porque tú estuviste presente en el accidente. Entonces, el testimonio como tal solamente puede ser la expresión de alguien que ha experimentado en carne propia un acontecimiento. Quiere decir que de alguna manera Pedro estaba siendo no solamente sabedor de que Jesús era evidente que tenía una expresión divina, sino que se estaba convirtiendo en un testigo de que Jesús verdaderamente era Cristo. Y de ahí la respuesta de Jesús: esto no te lo pudo haber revelado nadie a menos de que tú lo hubieras vivido. Es decir, tú no podrías ser testigo a menos de que tú hubieras estado presente. Y por eso es que podríamos decir, hay muchas personas que se convirtieron testigos de Jesús, del Jesús encarnado, del Jesús hecho hombre, del Jesús histórico en esta tierra. Pero vemos personas como el apóstol Pablo, que no necesariamente estuvo cerca, pero que sí fue testigo de Cristo. Precisamente por esto que le está diciendo Jesús. Porque Pablo no tenía una vida religiosa, sino una vida en revelación, en comunión y en entendimiento. Entonces quisiera que pudiéramos ver lo que la palabra revelar significa en este contexto, según lo que el versículo 17 nos dice. Revelar viene del griego apocalipto, de la palabra apo, que significa lejos, y lipto, cubrir. En otras palabras, lejos de cubrir. Si está lejos de cubrir es porque está descubierto. Revelar, ¿verdad? Entonces podríamos hablar que si es algo que está lejos de estar cubierto es porque está ¿qué? Descubierto. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro: lo que tú has descubierto, lo que tú has descubierto no te lo dio a conocer un hombre, a ti te lo ha descubierto Dios. Y miren, y esto es maravilloso. Vemos que Jesús le estaba diciendo a Pedro que había descubierto por una obra de Dios algo. ¿Y qué era lo que había descubierto? Que Jesús era ¿quién? Cristo, el elegido, el llamado, el Mesías, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, dice aquí, significa revelar lo que estaba oculto. Es más, nosotros podemos notar que hay momentos en los que Jesús, cuando algunos tenían la posibilidad de descubrir por la obra del Espíritu, porque no era una obra humana, que Jesús era el Cristo, lo que Jesús, ¿qué era lo que les decía? Ve y no digas nada. Porque de alguna manera, o porque de alguna manera esto se hace importante, porque en realidad el diseño de Dios lo que contempla es que hayamos testigos. ¿Y quién es un testigo? Aquel que ha presenciado un acontecimiento. En otras palabras, aquel que por medio de la vida del Espíritu ha descubierto a Cristo. Pero ¿quiénes conocerán de Él si no hay nadie, dice también la Escritura, que les predique? Y es ahí donde entra la importancia de los testigos. Pero el hecho de que seamos testigos nos permite a nosotros, por medio de la vida del Espíritu, procurar testificar con nuestras propias palabras y por medio de la obra del Espíritu lo que hemos descubierto, para que de pronto, si hay alguien que escuche, por medio de la obra del Espíritu, también descubra a Cristo. Pero en realidad Jesús en este momento les decía: hagan silencio, porque Él lo que busca, según el diseño, no es la propagación de una religión en donde hayan muchos que creen que saben quién es, sino que hayan muchos que verdaderamente, por medio de la obra de Dios, le descubran. Porque ese es el riesgo que, miren, y yo no sé si se han puesto a pensar, el riesgo de la iglesia precisamente ha sido la mucha religiosidad y la poca revelación de Cristo. Tanto que la iglesia está muy mal vista, pero no por Cristo,
sino por falta de testigos que hayan descubierto por medio de Dios quién es Jesucristo. Y entonces dice aquí, revelar algo que estaba oculto, especialmente su composición interna, dice, para aclarar particularmente lo que es inmaterial o es invisible. ¿Por qué? Porque Dios en esencia, ¿qué es? Según la Escritura, espíritu. Entonces no es una cosa que se pueda probar. Por ejemplo, yo no puedo agarrar algo de Dios y meterlo en un frasquito y decirle, aquí te pruebo que está Dios. Pero sí es algo que se puede comprobar. ¿Y cómo algo puede ser comprobado? Por medio de ser descubierto. ¿Y cómo se descubre? Por medio de la obra del Espíritu. Por eso le dijo Jesús a Pedro, a ti no te lo reveló, a ti no te lo descubrió ningún hombre. ¿Te lo reveló quién? ¿Te lo descubrió quién? Mi Padre. Si necesitamos algo como iglesia, es precisamente que lo que nos ligue a Dios no sea un concepto religioso o una idea religiosa, sino ¿quién? Cristo. ¿Que quién sea nuestro vínculo? Jesucristo. Porque entonces tendremos una iglesia como está prevista en el diseño. ¿Y cuál es esa iglesia prevista en el diseño? ¿Llena de qué? Testigos. Hijos de Dios que por medio del Espíritu Santo han descubierto a Cristo. Por eso es que muchas veces hemos tratado por nuestras propias fuerzas de descubrir algo que solamente por medio de Dios puede ser descubierto. Pero por supuesto que hay una obra importante por parte de los que participamos de la iglesia de Dios. Mantenernos alineados a quien es el camino, la verdad y la vida. Porque y si nosotros predicamos algo que no es su palabra, no solo nosotros no estamos permitiendo que otros se acerquen, sino además se los estamos impidiendo. Y ahora bien, aquí dice en el versículo 18, entendiendo esto que estamos viendo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿qué había pasado en el versículo, vamos a ver, 16, previo a esta declaración de Jesús? Porque este también ha sido un error que hemos sacado de contexto. Y Pedro es el fundador de la iglesia. Y no es así. ¿Qué había pasado antes de esta declaración de Jesús? En el versículo 16, había un hombre que por medio de la obra del Espíritu había reconocido a Jesucristo. Entonces no necesariamente, además de que hay gente, ¿verdad?, que dice que históricamente se considera y se cree que sobre el lugar donde estaban hablando había una roca presente. Sin embargo, yo veo un acontecimiento aún aquí más importante, y es que cuando Jesús le hace esa declaración a Pedro, ya no se está refiriendo a Pedro como tal, sino como aquel hombre en quien se había revelado Cristo. Entonces la iglesia sobre la que Dios iba a edificar no lleva por nombre el nombre de Pedro, sino el de Cristo, porque es quien se ha revelado en ese hombre. Es decir, cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos en una vieja creación, y Dios no nos reconoce a nosotros desde un título personal, llamémosle así, pero sí lo hace por medio de Jesús. Y es ahí donde entra en acción, por decirle de alguna manera, la gracia. Porque entonces Dios ya no nos ve a través de nuestro estado de pecado, sino por medio de ¿quién? De Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús está declarando que edificará su iglesia, pero en realidad él tenía una perspectiva espiritual y celestial que iba más allá de Pedro. Y recordemos que en Pedro era en quien se estaba descubriendo Jesucristo.
Y ya lo vamos a ver y lo vamos a comprobar en la misma escritura, porque está en la escritura. Entonces, en otras palabras, se refirió a Pedro, pero no por un nombre personal o como un nombre individual o a un tema propiamente personal, sino porque a través de Pedro se estaba revelando el Hijo de Dios. Y entonces edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino sobre Cristo. Y sobre esta iglesia, en quien está revelado Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Por qué? Porque es una obra humana, porque es una idea que tuvo alguien, o la mejor ocurrencia que tuvo alguien. No, porque es la iglesia en donde se ha revelado Jesucristo. Y de ahí que este año, este tiempo, nosotros también tengamos la oportunidad de poder revisar en nuestros corazones si hemos caminado como quien camina en religiosidad o como quien camina en Cristo. Porque ¿quién es el camino? Él es el camino. Él es la verdad, y la palabra verdad viene del griego aletheia, que traducido al español es realidad. Yo soy el camino y la realidad. Tenemos una realidad espiritual poderosa para hacernos testigos. Y si somos testigos, seguramente no nos pasará como cuando caminamos ligados según la religiosidad, en donde nuestro corazón, nuestros sentidos y nuestro significado de vida pareciera estar vacío, porque ahora tenemos propósito espiritual. Y con el propósito espiritual estamos conectados a aquel sobre quien se edifica la iglesia. Por eso es que podemos decir, Dios es bueno. Y por eso inevitablemente entre el versículo 16, versículo 17, versículo 18, hay una relación de revelación, edificación e iglesia. Porque ¿quién es el labrador de esta iglesia? Jesucristo. Entonces Él está involucrado e interesado en que su iglesia sea fundada sobre Él, porque es de Él, es para Él y es por Él. Amén. Y entonces es ahí donde dice: y a ti te daré las llaves. A Pedro, que nos imaginamos, esa es la historia, ¿verdad? Hasta en, bueno, yo no sé, pero hasta en las caricaturas de Bugs Bunny, ¿verdad? Se moría alguien y aparecía Pedro con las llaves, ¿verdad? Y dice: y a ti te daré las llaves, ¿de qué cosa? Del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está, miren en el versículo 20. Y entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Porque ¿a quién era que se le había revelado? A todos los discípulos. A Pedro. Entonces, ¿para qué venir a decir los otros que es el Cristo si ellos no son testigos? Ponían en riesgo la edificación. ¿Pero en qué momento decían de Cristo y terminaban con la diosa Diana de ese tiempo? O nuevamente como judíos. Entonces les dijo, mandó a sus discípulos a que nadie dijeran que él era Jesús el Cristo, porque era evidente que no todos eran testigos. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que era evidente que no todos eran testigos? Porque previamente, unos versículos antes, todos le dijeron: sos este profeta, te dicen que sos el otro, y solo uno fue el que contestó y les dijo: tú, yo sé quién tú eres. Bueno, y entonces dice que les dará las llaves a Pedro, a la iglesia. Pero a la iglesia que está edificada ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. Las llaves en ese tiempo, habían unas puertas que eran extremadamente grandes, que podían haber llaves de 17 hasta 80 centímetros.
y que en ocasiones las cargaban inclusive sobre el hombro. O sea, la representación gráfica de lo que Jesús estaba diciendo era porque representaba un acceso a algo relevante. No unas llavecitas así que, como las que andamos, ¿verdad? Y ahora hay unas así, y que ni copia se les puede sacar. Vas a un lugar con una llavecita así y le dicen, esa no tenemos. Esa es difícil que le saque copia. No, ahí eran llavezonas que las cargaban sobre su hombro. ¿Y qué permiten las llaves? Entrar a un lugar, tener acceso a un lugar, cambiarnos también de ubicación. En otras palabras, a la iglesia Dios le estaba dando por medio de su Hijo amado Jesús el acceso para cambiar de lugar y tener entrada al lugar en donde antes no podían entrar todos, pero que ahora por medio de Jesús puede tener entrada. Por eso es que dice la Escritura que podemos acceder al trono de la gracia, una figura de lo que pasaba en el tabernáculo. Algunos sacerdotes, solamente los sacerdotes que participaban del orden levítico podían entrar, y sin pecado y con el cumplimiento de todos los requisitos, porque si no ahí se morían. Hay testimonios en la Escritura de que algunos entraron por su propia voluntad y por su propio deseo y ahí murieron. Pero ahora por medio de Jesús, en la revelación de Jesús, tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces tenemos entrada al reino de Dios, a la iglesia, a quien le es revelada o le es revelado, o quien descubre a Jesús por medio del Espíritu Santo, tiene entrada al reino de Dios. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, es importante que podamos discernir y distinguir si estamos caminando religiosamente o entendida y obedientemente. Porque al estar en una nueva ubicación en el reino como un ámbito espiritual que está en nuestras vidas, es inevitable que exista el poder de Dios obrando en tu vida y en tu corazón. El poder que la Escritura denomina el poder dinamita de Dios, el dunamis de Dios. Esto no quiere decir que no vaya a haber absolutamente nada que pueda ocurrir en tu vida, sino por el contrario, que tú estás ungido por el Espíritu Santo, porque tienes y estás en el reino de los cielos, porque eres parte de la iglesia de Dios. Y esta entrada está prevista en el diseño para la iglesia de Dios. ¿Y quién es la iglesia de Dios? Nosotros, sus hijos. ¿Y por qué tenemos el título de ser hijos de Dios? Porque hemos recibido el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre sobre todo nombre? El de Jesús. Por eso hoy tenemos la bendita gracia y oportunidad de Dios, que Dios nos voltea a ver y nos distinga y nos reconozca, pero no por ni lo malo ni lo bueno que hemos hecho, sino por ¿quién? Por la obra perfecta de la cruz de Jesucristo. Esto es poderoso, es glorioso. Por eso es que nosotros veíamos en el servicio del 31 lo que dice Mateo capítulo 27 versículo 51, que veíamos cómo Jesús traspasó los cielos, y al traspasar los cielos, y al morir, dice aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Veíamos un detalle importante también. Un escritor que no fue creyente, Flavio Josefo, decía que estas cortinas eran tan pesadas que ni siquiera por caballos podían ser movidas. O sea, no son las cortinas y las cortinas de nuestra casa que las jalamos y hasta si le hacemos muy duro nos queda en la mano, ¿verdad? No, estas eran cortinas pesadas, que incluso era difícil moverlas con caballos. Pero cuando ocurrió la muerte de Jesús, este velo fue rasgado en el templo. Ese velo o esas cortinas que separaban el lugar santísimo del lugar santo. Lugar santísimo, el lugar en donde estaba la mismísima presencia de Dios,
y el lugar santo en donde se realizaba la adoración a Dios. Entonces, al rasgarse el velo, se traspasó esa línea. ¿Y cuál era la idea de traspasar y rasgar el velo? Que pudiera haber una libre entrada. Por eso es que Jesús, en lo que estábamos leyendo, le dice que a la iglesia le iba a dar las llaves por medio de Jesús al reino, al lugar de la presencia de Dios. Lo que antes a nosotros nos separaba, ahora ya no nos separa más, porque ahora nosotros, por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo, tenemos entrada al reino de Dios, a la presencia de Dios. Y no solo eso, como el Señor cambió la administración, ahora la presencia del Espíritu Santo no solamente está con su pueblo, sino está derramado en su pueblo. Ahora Dios ya no solamente está con nosotros, ahora está en nosotros. Y esto es una figura, llamémosle así, profética de lo que dice 2 Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, nos hagamos testigos, ¿qué cosa se quitará? El velo. El velo se quitará porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hay otras versiones que dicen que este velo, el velo que antes estaba en nuestros corazones. Es decir, el deseo de Dios no es una iglesia religiosa. Es una iglesia en la revelación, en el descubrimiento por medio del Espíritu Santo de Cristo. Para que entonces el velo no sea quitado. Porque fue una de las acciones y de los beneficios de la vida de Jesús en esta tierra, que el velo fuera quitado, para que ninguno de nosotros entonces podamos tener excusa de que no podemos conocer a Dios. Y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el día que yo parta, el Consolador vendrá sobre ustedes y los conducirá a toda verdad. Es decir, esto es poderoso, porque ya no somos más una iglesia ciega. Ya no somos una iglesia en donde solamente Dios está con nosotros, que está con nosotros, sino que está derramada en nosotros, en nuestros corazones, para que el velo sea quitado y entonces podamos verlo cara a cara descubierta. Yo no sé si ustedes se recuerdan que el único que podía tener en el Antiguo Testamento un acceso similar a este que podemos ver en la Escritura era Moisés. Y hablaba cara a cara, dice la Escritura. Y que cuando salía el resplandor sobre su rostro, era tanto que tenía que ocultarlo. Pues ahora nosotros, por medio de Jesús, somos una iglesia que podemos tener acceso a esa misma presencia de Dios. Porque esa presencia de Dios fue derramada en nuestros corazones para conducirnos a esta comunión, a esta revelación y a esta relación de iglesia. Porque esta iglesia en donde nosotros hemos sido establecidos es una iglesia poderosa. Di conmigo, poderosa, abundante y eterna. Es una iglesia poderosa, abundante y eterna. Por eso es que ha pasado a lo largo del tiempo y de las edades, y han tratado de oponerse a esta iglesia de Cristo, y hasta el día de hoy no han podido detenerla, porque no hay absolutamente nada que pueda detener, como dijo Jesús, ni el Hades prevalecerá contra esta iglesia. Y creo inclusive más aún que estamos viviendo en un tiempo en donde más que nunca la palabra de Cristo, el evangelio del reino
Y la vida del Espíritu Santo está abriendo los ojos de sus hijos para que podamos ser una iglesia militante, poderosa y efectiva en lo que hacemos. Eres parte de una iglesia poderosa. Eres parte de una iglesia efectiva. Y eres parte de una iglesia entendida. Porque tu vínculo, lo que te une, no es un concepto religioso. Es el mismo Jesucristo, descubierto en tu corazón y en tus pensamientos por medio de la obra del Espíritu. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job supo de Dios, pero hay un momento en donde Job se hizo testigo de Dios. Y miren lo que dice proféticamente, estaba escrito en Isaías 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Y qué era David? Una figura de Jesús. Dios hizo un pacto con David, ¿o no? Dios hizo un pacto con David. Pero nosotros vemos en el libro en el Evangelio de Mateo, yo no sé si ustedes saben y recuerdan quién era Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. No era muy bien visto por los judíos, porque hacía un trabajo para los romanos. Y si nosotros leemos, y luego regresamos a esto, en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, no lo voy a leer todo, porque ahí estaba en ese capítulo un montón de nombres. Dice en el capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo se dio a la tarea de trasladarle el mensaje a los judíos como con pruebas, para que no hubieran dudas de que Jesucristo era el Mesías que esperaban. Y por eso inicia el Evangelio de Mateo describiendo la genealogía de David por esta profecía. Y miren lo que dice en Mateo 1, capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, ¿hijo de quién? De Abraham. Y vamos a ver en el versículo 17, porque no lo voy a leer todo, ustedes lo pueden leer en su casa. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y dice, y Jesús, del linaje de David. Y al linaje de David es quien el profeta Isaías, valga la redundancia, profetiza en Isaías 22, que le daría las llaves de la casa de David. ¿Y quién era el descendiente de David en esta tierra? Jesús. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro luego de que Pedro recibe la revelación de Jesucristo? ¿Que le iba a dar qué? Las llaves. Entonces las llaves no eran para Pedro. Estaba profetizado que las llaves fueran ¿de quién? De la iglesia de Jesucristo. Y si tuviéramos alguna duda, veámoslo en Apocalipsis 1:18. Y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién? Juan, ¿en nombre de quién está hablando ahí? De Jesucristo. Y entonces, ¿quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Y entonces, ¿a quién Dios le dio las llaves? A Pedro, a Cristo y a su iglesia. Dios a nosotros nos ha dado por medio de su Hijo las llaves del reino. Y por eso tenemos entrada al reino de los cielos. Es que quizá no lo logramos dimensionar o poner en perspectiva, pero estamos viviendo en un tiempo en donde no existe restricción alguna para que alguien crea que dentro de un concepto de religioso tiene a Dios, sino que lo tiene aquella iglesia en quien Jesús es ¿qué? Descubierto. Y eso es lo que necesitamos.
Iglesia, casa de fe, pastores, amigo, hermano. Estamos en un tiempo donde tenemos la posibilidad, el privilegio de vivir en una nueva realidad. Porque a quien Dios se hace testigo, le entrega su tiempo, su vida, su corazón y su tesoro. Lo que pasó con el joven rico. Jesús no es que tuviera un dilema con la riqueza del joven rico. Tenía un problema en donde estaba el corazón de ese hombre rico. Y si algo quería Dios de él, era su corazón. Porque donde está nuestro corazón, está nuestro tiempo y está nuestro tesoro. Dios está en busca, por medio de su Espíritu Santo, de nuestro corazón, para poder revelar y que entonces podamos descubrir por medio de su Espíritu Santo a Jesús. Y entonces Jesús pueda ser formado y podamos tener esa comunión cara a cara que transforma nuestras vidas, en donde nosotros somos constituidos ahora como una nueva creación, una nueva criatura en desarrollo y en condición, que fue creada de la nada, porque no necesitó nada de nosotros, pero sí todo de Jesucristo. Y desde esa vida es donde existe y surge ahora una nueva criatura. Y como nueva criatura de Dios, estás capacitada por Dios mismo, porque se ha derramado en nuestros corazones para poder avanzar poderosamente. Porque es por medio de esta vida que Dios nos libertó del estado de la amartía o del pecado o del fracaso, que no lograba apuntar a la meta, que no lograba apuntar al propósito y que no lograba apuntar al objetivo. ¿Y quién es ese propósito, esa meta y ese objetivo? El apóstol Pablo lo dice: y prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo. Por medio de su Espíritu Santo hemos sido librados de un estado de fracaso. Tú ya no estás en un estado de fracaso, estás en un estado de victoria, estás en una nueva vida. Porque lo que liga tu corazón a Dios no es un concepto religioso, es el descubrimiento de Jesús en tu vida, el que abre tus ojos, el que quita el velo, el que te permite avanzar poderosamente. Por eso es probable que puedas estar atravesando los escenarios más desafiantes, pero estando alineado a esta voluntad de Dios y el propósito espiritual de Dios, absolutamente todas las cosas van a ayudarte a bien. Porque no fuiste llamado conforme a las obras de tu vida, por muy buenas o por muy malas, sino por la misma gracia de Dios, conforme a su propósito. Es que está siendo hecho, está sucediendo, está pasando. Eres parte de la iglesia sobre las que el Hades no puede prevalecer. Como parte de la iglesia de Dios, tenemos las llaves del reino en Cristo. No puedes verte más como un hijo desamparado, desolado o huérfano, sino como un hijo que ha recibido el nombre de hijo por la gracia de Jesús. Miremos lo que dice Mateo. Y esto es, miren lo que pasó en Mateo 16, del versículo 5, se los voy a leer rápido. Y dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: porque pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Si nosotros como que tuviéramos una óptica histórica y podemos ver este momento, vamos a darnos cuenta que si a algo se ha enfrentado el evangelio del reino en mucho tiempo y en muchos escenarios, es a la vida religiosa. Y aquí Jesús les está diciendo: cuídense de aquella doctrina, básicamente, que no revele a Cristo, porque podrán ser contaminados. Por eso nosotros después vemos en la carta a los Gálatas que el apóstol Pablo lo dice. ¿Y cuántos evangelios hay? Dice la Escritura: un solo evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? El del reino, el de Jesucristo. Entonces nosotros como iglesia de Dios, ¿qué evangelio necesitamos recibir? El de Jesucristo, el del reino, el que revele a Dios. Porque ¿saben qué es lo que muchas veces sucede? Es que a veces es fácil distinguir en apariencia al quien es religioso, pero es más difícil distinguir al que no parece religioso, pero que dentro de su corazón lo es. Porque a veces es difícil distinguirlo. Pero entonces le hicieron una pregunta a los apóstoles: y entonces ¿cómo vamos a saber aquellos en quienes tú te has descubierto y entre quienes no? ¿Y qué les dijo Jesús? Por el fruto. Tú los vas a distinguir por el fruto que se multiplica en sus corazones. Y no solamente distinguir, porque esa no es nuestra labor, andar distinguiendo tal vez, sino nosotros podernos distinguir, considerar y evaluar. El religioso, quizá por sus propias ideas, por sus propias opiniones, su prioridad definitivamente no está en Cristo. Pero a quien tiene la revelación de Dios, atiende la voz de Dios en obediencia, en amor y en entendimiento. No vaya a ser como dijo, y lo vimos en el capítulo, en el servicio al 31 en Lucas 14: ¿quién de los que construye no previamente considera el costo de la inversión? No vaya a ser que lo deje a medias y termine siendo la burla de otros. Y dentro de ese mismo capítulo dice: y el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a todo y sígame. En otras palabras, lo que estaba invitándonos Jesús por medio de esa parábola era considerar que participar de la iglesia de Cristo requiere de una inversión de vida, en donde en muchos momentos vas a tener que crucificarte tú, para que no sea una expresión de nuestra humanidad o de nuestra religiosidad, sino del descubrimiento por medio del Espíritu de Jesucristo. Y entonces vamos a poder ser, como dice también una parábola de la levadura, efectivos, contaminantes en el buen sentido, en el trabajo, en la familia, en la vida ministerial, por llamarle de alguna manera, en la empresa, en nuestras relaciones. Porque como dijo el apóstol Pablo, la vida de quien tiene la revelación y de quien tiene una religiosidad básicamente consiste en que ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive su vida a través de mí. De verdad que es uno de los privilegios más hermosos que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ya no vivir nosotros, pero que viva Él la vida gloriosa, eterna, poderosa a través de nosotros. Y necesitamos una iglesia que nuevamente vuelva a reconocer, a distinguir el diseño de la iglesia de Dios. No somos una iglesia religiosa, somos una iglesia en entendimiento, en revelación, en comunión y en obediencia. Amén. Yo creo que si este año verdaderamente necesitamos empezar este tiempo, es a permitir que el mismo Espíritu Santo evalúe nuestras vidas y a la luz de su palabra exponer nuestros corazones y tomarnos tiempos, tener una pausa en el día donde podamos decirle: Señor, vive tu vida a través de mí.
Espíritu Santo, abre mis ojos, disipa la oscuridad de mi corazón, disipa las tinieblas de mis pensamientos. Señor, yo sé que por medio de tu Espíritu Santo recibo la fuerza, la capacidad por la misma vida del Espíritu Santo de ver, de entender, de reconocer, de obedecerte, de atenderte, de amarte y adorarte con mi vida. Que pase de un concepto y se convierta en una vida, en donde esa nueva vida, en esa nueva naturaleza, progresivamente vaya destruyendo la antigua vida. Lo veíamos el año pasado. El diseño de Dios no está en restaurar la vieja criatura. En el diseño está previsto que la vieja criatura sea destruida para que reine en vida la nueva creación de Dios. Y eso es lo que nosotros como iglesia de Jesús somos. Una nueva criatura reinante, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Amén.